Bueno, ahora vamos a empezar a ver las propiedades de los determinantes y para empezar vamos a definir otra forma, otra nomenclatura para referenciarnos a las matrices, en este caso particular que en el determinante son matrices cuadradas con matrices cuadradas. Cabe destacar que cuando tenemos matrices cuadradas, si definimos el número de columnas, cuatro columnas, no hace falta hablar de las filas, porque al ser matriz cuadrada sabemos que tiene cuatro filas. Y si hablamos de cuatro filas, no hace falta hablar de cuatro columnas. Entonces, a la hora de trabajar con una matriz genérica, como en este caso una matriz de 4 por 4, en lugar de tener que escribir los 16 elementos, o sea, A11, A12, A13, A14, A21, ¿tá? Bueno, los 16 elementos, lo que se hace es, por ejemplo, trabajar por columnas, ¿tá? Entonces, si trabajamos por columnas, tenemos la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Entonces, lo que vamos a decir es que la matriz A es igual a una matriz y en vez de usar letra minúscula vamos a usar letra mayúscula y vamos a decir, por ejemplo, A1. A1 hace referencia a toda la columna 1. Después pondremos A2, que hace referencia a la segunda columna, A3, haciendo referencia a la tercera columna, y A4, haciendo referencia a la cuarta columna. Como sabemos que la matriz A pertenece a un espacio de matrices de 4 por 4, a un conjunto de matrices de 4 por 4, no hace falta escribir todos los elementos para saber que tiene 16 elementos. Al poner columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, sabemos que esta matriz también tiene cuatro filas, 4 por 4 son los 16 elementos, pero así usamos la matriz más reducida, una nomenclatura más reducida. También podríamos eh, trabajar, en vez de trabajar con columnas, trabajar con fila y trabajar con la primera fila, con la segunda fila, con la tercera fila, con la cuarta fila, y entonces decir que la matriz A es igual a, y acá pondremos A1, A2, A3 y A4. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos es que al saber que pertenece a un conjunto de matrices cuadradas, a pesar de tener solamente a simple vista una sola columna, sabemos que tiene cuatro columnas. ¿Cómo sabemos que estamos usando esta nomenclatura reducida o esta nomenclatura más grande? Bueno, acá usamos letra minúscula y acá usamos letra mayúscula, ¿está? Pero bueno, esa es una forma que vamos a usar ahora. La que más se usa es la horizontal por obvias razones. En una hoja ocupa menos lugar, se trabaja más cómodo en forma de fila que en forma de columna, ¿estamos? Pero bueno, eso como nomenclatura para empezar a ver lo que vamos a ver ahora. Bien, la primer propiedad que vamos a ver, creo que es bastante obvia, el determinante de la matriz A es igual al determinante de la traspuesta de la matriz A. Recordando que A traspuesta era cambiar las filas por columna, este, si dijimos que podíamos resolver el determinante tanto por las filas o por las columnas, no importa quién es la fila o quién es la columna, ¿verdad? Si las cambiamos de lugar, el determinante se va a mantener porque como dijimos en la definición y en la forma de calcular un determinante, podíamos calcularlo con toda la columna o toda la fila. Bien, la segunda propiedad es, fíjense que estamos usando esa nomenclatura de decir A1, A2 hasta AN, pero sabemos que estamos trabajando con matrices cuadradas. K es un número real y nosotros tenemos A1 sería toda la primera columna, A2 toda la segunda columna. Tenemos punto suspensivo indicando que no importa la cantidad de columnas que tenemos, una columna intermedia, que es la columna AJ que está multiplicada por K, toda la columna, todos los elementos de esa columna están multiplicados por K. Y llegar a N, o sea, estamos hablando de una matriz de N por N. ¿Qué me dice la propiedad? Que esta K que está multiplicando a toda la columna la podemos sacar del determinante.
¿tá? Fíjense que esta acá, que está dentro del determinante, ahora aparece fuera del determinante. Ya no, la columna quedó sin ese valor. Acá tenemos un ejemplo en una matriz de 2 por 2. Fíjense que me dice que yo tengo la matriz A, entonces el determinante de A queda igual. La diagonal A por D menos el producto de la contradiagonal, menos B por C. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el, el determinante de A. Bien. Ahora quiero calcular el determinante de A, K por B, C, K por D. Fíjense que la K está multiplicando a la segunda fila. Bueno, si lo resolvemos por el método que conocemos, nos queda A por K por D, o sea, producto de la diagonal principal, menos la contradiagonal, K por B por C. ¿Estamos de acuerdo? Si sacamos factor común K, porque están los dos términos, nos va a quedar AD menos BC, que lo que vimos arriba era que AD menos BC era igual al determinante. Entonces K por el determinante de A es igual a tener el determinante, a tener el valor de K en una columna o en una fila, ¿está? Todo lo que veamos para columnas es equivalente para filas y viceversa. Eh, Algo que me gusta destacar, después esta figura como propiedad, pero en realidad es una consecuencia de esta propiedad, es, por ejemplo, si yo además de esta K tuviera una K en la fila 2, ¿tá? En la columna 2, perdón, si la columna 2 tuviera también una K, sale K una vez, sale K otra vez, acá me quedaría K al cuadrado, ¿tá? Y si lo tengo multiplicado, lo tengo en tres filas, va a salir al cubo, ¿está? Con respecto a esto, quiero que quede claro una cosita. Si yo tengo, eh, por ejemplo, dos veces la matriz A, ¿tá? Dos veces la matriz A, recuerden que ese 2 multiplica a toda la matriz. Por ejemplo, en esta matriz, 2A sería igual a 2A, 2B, 2C, 2D. ¿Se entiende? Por lo tanto, si yo quiero calcular el determinante de 2A, para sacar este 2 me va a salir 2, pero como esta matriz, en este caso de 2 por 2, vamos a decir que A es de n por n, me va a salir 2 a la n por el determinante de A. ¿Está? Entonces, tener cuidado. Una cosa es cuando el 2 está multiplicando a la matriz y otra cosa es cuando el 2 está multiplicando al determinante. De la misma forma que esto, que está acá, multiplica a todo, si yo tengo 2 por el determinante de A, ahora este 2 va a multiplicar a una sola columna o a una sola fila. ¿Tá? Cuando es 2 por A multiplicando la matriz, multiplica todos los elementos. Cuando el 2 multiplica al determinante, lo que vaya a tener es, por ejemplo, el caso que tengo acá, A, 2B, C, 2D, ese determinante, o también puedo tener el determinante de, por ejemplo, 2A, 2B, y abajo tendré C y D sin multiplicar. ¿Está? O sea, el 2 que multiplica el determinante multiplica a una sola fila, a una sola columna, cualquiera, la que quiera, pero a una sola. El 2 multiplicando la matriz multiplica a todos los elementos. Bueno. Propiedad 3. Fíjense, tengo un determinante que una de las filas, o sea, yo acá tengo fila 1, perdón, columna 1, columna 2, punto suspensivo, y todo esto es una sola columna. Es la columna A'J más A segunda J. ¿Está? Bien, ¿qué es lo que dice acá? Si una columna de A puede expresarse como suma de otras dos. O sea, yo tengo una columna J que la descompongo en una suma A'J más AJ segunda. Cuando puedo hacer eso, ese determinante va a ser igual a la suma de dos determinantes. Un determinante tiene el A'J y el otro determinante tiene la columna AJ segunda. ¿Tá? Puedo descomponer esas dos columnas descomponiendo el determinante en dos determinantes. ¿Está? Perdón, puedo descomponer esa columna en dos columnas. Bien.
Eso como propiedad 3. Acá tienen un ejemplo donde tenemos, esto es la columna 1 y todo esto es la columna 2. Todo esto que es la columna 2 lo puedo separar este determinante en un determinante que la primera columna es la misma en los dos determinantes y la segunda columna cambia. Tengo el B' y el D' en uno de los determinantes y el B segunda y D segunda en el segundo determinante. Bien, otra propiedad interesante es si yo cambio de lugar dos columnas o dos filas, ¿tá? Yo tengo IJ y después, pero tengo la AI, la columna AI y después tengo la columna AJ. Y ahora lo que tengo es la columna AJ primero y la columna AI segundo. Lo que va a ocurrir es que hay que cambiarle el signo. Si vuelvo a cambiar, o sea, si después cambiamos el A2 con el AN, otra vez va a ser menos menos, aparece el más. O sea, cada vez que conmuto dos filas o dos columnas, se cambia el signo. ¿Está? Bien, acá está una demostración en uno de 2×2. Propiedad 5. Si tengo una columna que tiene todos ceros, el determinante vale 0. Esta propiedad 5 se podría decir que se desprende de esta propiedad, porque lo que está diciendo es que K vale 0. Si K vale 0, porque toda la fila toda la columna vale 0. Si toda la columna vale 0, es que toda la columna está multiplicada por 0. Entonces va a salir factor común el 0 y 0 por lo que sea me da 0. Entonces, en realidad, esta propiedad uno podría decir que es una consecuencia de la propiedad 2 que habíamos nombrado antes. ¿Está? Bien, propiedad 5. Propiedad 6. Si un determinante tiene dos filas iguales, el determinante también vale 0. También se puede deducir con las propiedades anteriores. Es un poquito más complicado, pero eh, si se ponen a pensarlo lo pueden llegar a deducir. Pero bueno, dos filas iguales, el determinante vale 0. E incluso si una fila es proporcional a la otra, también el determinante vale 0. O sea, yo tengo acá una fila que es la fila AI y esta fila es K veces AI. Perdón, fila, columna. Yo estoy nombrando mucho fila porque estoy acostumbrado a hablar de filas en los determinantes y este apunte lo trabaja en columna. Pero bueno, sepan que estamos hablando todo de columnas y no de filas por ahora. Igual, todo lo que se analiza para columnas también ocurre para las filas. Bien, propiedad 8. Eh, si a una columna se le suma un múltiplo de otra, el determinante no varía. Eh, es importante que yo tengo acá, o sea, yo tengo la columna AJ y le sumo, esta es la columna J, y le sumo K veces la I, ¿está? Tiene que ser en ese orden, o sea, el primer elemento. ¿Por qué digo esto? Por si K es negativa, o sea, si es positivo no hay problema quién suma y a quién suma, pero si es negativa tengo que respetar el orden. Acá lo que hace es la demostración, o sea, lo que me dice es que cuando yo tengo esto, que una columna es AI y la otra columna es AJ más una constante por la anterior columna, cuando lo separo, utilizando la propiedad que vimos antes, esto que está acá me va a quedar AI y K veces ahí, por lo tanto este determinante vale 0, por lo tanto esto que está acá es lo mismo que está acá arriba. Mirándolo en sentido opuesto, lo que dice es a la columna AJ le puedo sumar K veces ahí que el determinante no cambia. ¿Tá? Si se ponen a pensar eso, no en columnas sino en filas, es lo que hacemos en Gauss. ¿Tá? El único problema es que en Gauss no importa el orden, quién le sumo a quién. En cambio, en matrices, en determinantes sí importa. Así que cuidado con no confundirse con eso. ¿Se acuerdan que en Gauss podían cambiar las filas de lugar? ¿Tá? Acá es otro problema, porque si cambiamos las filas de lugar en un determinante, le va a cambiar el signo. ¿Tá? Hay unas sutiles pequeñas diferencias entre trabajar con determinantes y trabajar con matrices que a veces los confunde. Tiene que quedar bien claro qué mantienen y qué cosas son distintas.
Bien, esta ya la mencionamos antes, se desprende de, si yo tengo el determinante de K veces A, esta es la matriz A, la K va a salir una vez por columna o una vez por fila, por lo tanto me va a quedar K a la N. ¿Está? Era la propiedad 2, creo que habíamos visto antes. Bien, eh, el determinante del producto es distributivo, es igual a el producto de los determinantes, pero eso no ocurre con la suma de matrices. Acá lo hace con un pequeño ejemplo. ¿Se acuerdan que para demostrar que algo es falso, alcanza con un solo ejemplo? Entonces demuestra que si yo tengo la matriz A y la matriz B y las sumo, cuando calculo el determinante de A les va a dar -2. El determinante de B le da 5. El determinante de la suma, de la matriz suma, les da 6. Pero si suman estos dos determinantes, no les da 6. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el determinante de la suma no es igual a la suma de los determinantes. El determinante del producto sí es igual al producto de los determinantes. Bien, propiedad 11 que medio se desprende de esta propiedad, de la propiedad 10, que es el producto. Si yo tengo A a la K, es igual que tener A por A por A K veces. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es lo mismo que tener el determinante de A por el determinante de A por el determinante de A K veces. Es decir, determinante de A todo a la K. ¿Se acuerdan que calcular una matriz a la n era bastante complicado? En cambio esto va a ser un elemento, un número real elevado a la k, lo cual es bastante más sencillo de resolver. Acá, por ejemplo, hacen un ejemplo, tenemos la matriz A y quiere calcular A a la 100. Para calcular A a la 100, el determinante, ahora el determinante de A a la 100. Para calcular el determinante de A a la 100, tendrían que hacer A por A por A por A 100 veces. Eso es fila por columna, producto vectorial, producto escalar. Hay que repetirlo varias veces, sería algo bastante complicadito. Se puede reducir porque pueden tomar de a 2, ¿está? Y volver a repetir porque se van repitiendo los productos, pero igual van a tener que hacer varios productos matriciales. En cambio, si aplicamos la propiedad, sabemos que el determinante de a a la 100 es igual a determinante de a todo elevado a la 100. Entonces lo que hay que hacer es calcular el determinante de a, que en este caso da determinante de a igual a 0, o sea que el determinante de a la 100 también va a dar 0, porque 0 a la 100 da 0. Bastante sencillo. Acá hay un cálculo de determinante aplicando propiedades. Las propiedades se usan mucho para aliviar los cálculos y no tener que hacer tantas cuentas a la hora de calcular determinantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos que calcular este determinante, si miramos antes de resolverlo, o sea, ¿cómo lo tendríamos que resolver con el método que vimos? Tendríamos que agarrar una fila o una columna, ir calculando los cofactores, que cada cofactor va a ser una matriz de 3 por 3, calcular el determinante, o sea, bastante largo. Ahora, si prestamos atención, podemos ver que la columna 1 es igual a la columna 4. Cuando dos columnas son iguales, el determinante vale 0. Ya terminó el ejercicio. También fíjense en este mismo ejercicio que la fila 2 es dos veces la fila 1, la fila 4. También analizando por fila puedo descubrir que el determinante vale 0. Lo que le decía antes, uno lo puede analizar tanto por columna como por fila que va a llegar al mismo resultado. Bien, en este otro ejemplo lo que tenemos es que si analizamos la columna 4 es igual a la columna 1 más la columna 2. 1 menos 2 es -1, 2 más 3, 5, 0 más 1, 1 y 1 más 1, 2. Entonces, esta fila que está acá, es una combinación de estas dos filas. Entonces, acá dice por qué decimos que el determinante vale 0. Bueno, porque por lo que vimos antes, lo que podemos hacer es descomponer a esta matriz en 1, 2, 0, 1, menos 2, 3, 1, 1, menos 1, menos 2, menos 3, 0. Y ahora acá, en vez de poner esta columna, la armo como suma de dos columnas. Entonces, la primera columna digo que es la 1,
2, 0, 1, más, perdón, esto es, puse, puse matrices y en realidad, como estamos calculando el determinante, lo que tengo que poner es determinante. Está bueno que pase para que se den cuenta que es importante respetar la nomenclatura porque la propiedad que estoy usando no se le aplica a las matrices, se le aplica a los determinantes. Entonces, yo lo que estoy haciendo es calculando el determinante de esa matriz que está ahí, no la matriz, ¿está? Bien, más otro determinante que la primera fila se mantiene igual, perdón, la primera columna, la segunda columna se mantiene igual, la tercera también se mantiene igual, pero la última va a ser la otra. O sea, yo lo que quiero es que la cuarta columna de del primer determinante, sumado a la segunda, que va a ser el menos 2, 3, 1, 1, ¿está? Esta columna más esta columna me dan la columna original. Habíamos visto que había una propiedad que me permitía desarmar una columna en dos columnas, una en cada determinante. ¿Tá? Ahora, como estas dos columnas son iguales, este determinante vale 0. Y como estas dos columnas son iguales, estas dos columnas, perdón, la segunda y la tercera y la cuarta, también vale 0. 0 más 0, determinante igual a 0, lo que vamos a demostrar. Bueno, siguen apareciendo ejemplos con las resoluciones. Creo que es mejor que los analicen ustedes despacito y si tienen alguna duda me lo dicen. Este no es tan complicado. Vamos a analizar un poco este, que es un buen resumen de todo, de cómo se usa todo esto junto. Supongamos que yo quiero calcular este determinante. Si yo quiero calcular este determinante, va a ser medio complicado en el sentido que tengo que hacer muchas cuentas, ¿se acuerdan? Tenemos que elegir una fila o una columna. Podemos elegir alguna fila o columna que tenga más ceros para disminuir las cuentas, pero igual acá no voy a zafar de hacer por lo menos tres determinantes de 3 por 3, ¿se acuerdan? Porque, por ejemplo, agarramos la fila 2. Entonces, cuando agarre este, voy a calcular el cofactor de este elemento que va a venir de un determinante de 3 por 3. El cofactor de este elemento también. El del 0 no lo necesito porque el 0 va a estar multiplicando y el de este. Por lo tanto, voy a tener que trabajar varias veces. ¿Qué es lo que buscan acá? Es aplicando propiedades de determinante, agregar ceros. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, este es el determinante que yo quiero calcular. Otra vez, no lo aplico a matrices, lo aplico a determinantes. ¿Qué hago? Digo que F2 ahora va a ser F2 menos F1. ¿Por qué? Porque acá tengo dos unos que me va a generar un 0. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de filas, la F de fila, ¿está? Perdón, acá tengo dos unos. Entonces, 1 menos 1, 0. Es 1 menos 1, ¿verdad? Después, 1 menos 2, menos 1. 0 menos 3, menos 3. 1 menos 4, menos 3. Y dejo las otras dos filas como están. Ya tengo un cerito acá. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Va a buscar que este 3 sea un cerito. ¿Cómo puedo lograr que este 3 sea un cerito? Bueno, puedo... perdón, este primero busco este, me salté un paso. Tengo que buscar que este 2 sea 0. Entonces, ¿qué hago? A la primer fila la puedo multiplicar por 2. ¿Está? Entonces, lo que hago es F3, esta es la fila 3, va a ser igual a la fila 3 menos 2 veces la fila 1. Entonces 2 menos 2 es el 0. 1 menos 4 menos 3. 3 menos 6 menos 3. Bueno, y así voy haciendo todas las cuentas. ¿Y ahora qué hago? Paso 3. Hago lo mismo con la fila 4. La fila 4 tiene un 3. Si tiene un 3, lo que voy a tener que hacer a la fila 1 multiplicada por 3. Entonces, ¿qué es lo que obtuve? Todos ceritos en esta columna, en esta parte de la columna, solamente me queda el 1. Entonces, todo este determinante se reduce a 1 por el cofactor que tengo acá. ¿Se entiende? Entonces, 1, que no hace falta ponerlo,
por el determinante, porque el cofactor salía con el determinante. El menos 1 no hace falta ponerlo porque el primer cofactor, el cofactor del elemento 1, 1, tenía signo positivo. ¿Se acuerdan que era menos 1 elevado a la 1 más 1? Bien, entonces lo que me va a quedar es el determinante de esa pequeña matriz de 3 por 3. Acá puedo seguir aplicando distintas propiedades, como por ejemplo, ven que todos los números que obtuve son negativos. Entonces, ¿qué puedo hacer? La propiedad 9, que era que si una columna estaba multiplicada por un mismo número, en este caso todos están multiplicados por menos 1, lo puedo sacar factor común. Entonces, menos 1 una vez, menos 1 una vez, menos 1 una vez, lo estoy sacando 3 veces, me queda menos 1 al cubo. ¿Tá? Y ahora tengo todos numeritos positivos. Bien, y ahora aplica lo del paso 5, que es, si yo tengo un 3 y tengo un 5, puedo hacer lo mismo que hicimos antes, multiplicar a la fila 1 por 3 para quitar este 3, y a la fila 1 por 5 para quitar este 5 y que me queden dos ceritos, ¿tá? Que es lo que hace acá. F2 es igual a menos 3 veces F1 y F3 es igual a F3 menos 5 veces F1. Una vez que tengo esto, lo que me quedó es fácil. Me quedó este menos adelante, que multiplica, vamos a resolver el determinante por esta columna. Entonces me queda 1 por el cofactor de este es positivo, o sea, tengo 1 por el menos 1 al cuadrado, que me va a dar 1 positivo, por el determinante de menos 6, 0, menos 9, menos 3, ¿estamos de acuerdo? Donde este 9, mis 9 parecen 4 muchas veces. Este 9 por 0 se va a ir, entonces me queda menos 6 por menos 3 es 18 positivo, menos 0 me queda 18 positivo. Y este 18 positivo, con el menos que teníamos adelante, me va a terminar quedando el menos 18 que ponen como respuesta al ejercicio. ¿Está? Bien, aplicando propiedades uno puede resolver determinantes sin hacer tantas cuentas. Bien, acá hay algún ejercicio para que resuelvan ustedes.